¿Qué tal? Bienvenidos. Recién mencionaba a Pablo Dugan la locura política que hay con los medios de comunicación, eso que hacían con Cristina Fernández, Alberto Fernández y el reposicionamiento que están intentando de Macri, como si ya no les gustara a Rodríguez Larreta, que en determinado momento pareció que había empezado a ser mimado por el periodismo de la derecha enloquecida de la República Argentina. Hay un estado demencial, pero no me voy a referir tanto a lo político como a lo que es el daño que se está haciendo con respecto a la cuarentena y a la forma en que la Argentina, de una manera ejemplar en todo el mundo, que el mundo aplaude, está llevando a cabo. Ahora que estamos ante la inminente resolución de la continuidad de la cuarentena, con algunos cambios que se van a producir el próximo domingo. La lucha, a veces sutil, antes era sutil, ahora ya es desembosada, es tremenda. Porque juegan con lo de la economía, hablan de lo que se está invirtiendo por parte del Estado, mucho de lo que el Estado pone, después lo vamos a ver, volverá, porque es dinero que se le pone en el bolsillo a la gente, que se consume y que por lo tanto tiene retorno. No es un dinero que se dilapida, que se evapora, que se va a cualquier parte. Le he pedido a la gente del CEPA una investigación al respecto para ver cuánto de ese dinero que está poniendo el Estado finalmente vuelve. De repente puede volver todavía más. Pero lo que me quiero referir es al tema de la cuarentena. Hoy Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo algo que resultaba emocionante. Ya en el título, me acerqué al televisor, en ese momento no tenía la posibilidad de escucharlo, porque me parece que decir que le estamos ganando a la muerte no es poca cosa. Afortunadamente ganamos este tiempo, le ganamos este tiempo, yo digo, a la muerte, porque es verdad que donde la pandemia se inició, antes de dar tiempo para alguna preparación, ha sido una catástrofe. Y eso es gracias exclusivamente a las medidas preventivas, a la única vacuna que tenemos, que es que la gente se quede en su casa, el distanciamiento social. Bueno, esto es lo que se intenta, decir que nos va bien, pero que para que esto continúe tenemos que seguir en esta inercia de entender la cuarentena, que no lo quieren hacer aquellos que simplemente quieren sembrar el odio y la desaprobación del gobierno, pero se equivocan porque la gente ha reaccionado de la mejor manera, incluso los no votantes de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, ven con buenos ojos lo que está sucediendo, pero caramba, el Financial Times hoy escribe una nota de apoyo desde Alemania, desde España. Se ve con muy buenos ojos lo que aquí se está haciendo. Cuando Kicillof dice le estamos ganando a la muerte, es muy fácil demostrarlo. Miren lo que es Brasil, miren lo que es el Amazonas. Esta es la muerte. Esto es tener a alguien que está conduciendo el país de una manera absolutamente alocada. Estamos hablando de Bolsonaro. ¿A usted le parece que la Argentina puede llegar a esta situación? Ya no. Tenemos la sensación de que esto no va a ocurrir, que no nos va a suceder. Miren lo que es el caso de Brasil. Fosas comunes donde están enterrando a la gente. Esto no es la primera vez que sucede. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Mire lo que sucede en San Pablo. Vamos a irnos por un momento nada más a San Pablo para ver las condiciones en las que están trabajando en estos momentos. Não é proteção, proteger o mínimo possível, é uma improvisação. Essas pessoas estão, além de correr risco, elas passam a ser, se elas forem contaminadas, um agente de contaminação. Ilegal, antiético e uma coisa que é inaceitável em pleno século XXI. Es inaceptable lo que hace Bolsonaro. Mire cuáles son las condiciones en las que a veces se tiene que hacer el trabajo. Y finalmente, los números de Brasil. 49.492 infectados, fallecidos 3.300. Más muertos que casos confirmados en la Argentina, aunque todavía no tenemos el dato de hoy. Pero el mismo número de contagiados en Argentina es el número de muertos que hay en Brasil. Es una situación absolutamente desesperante. Debemos decir además que Brasil vive otro motivo de locura, porque el famoso Moro, el juez Sergio Moro, ha presentado renuncia. Moro es un tipo digno de Comodoro Pi de Buenos Aires. Es el que inventó todo contra Lulo. Un desvergonzado que llegó al gobierno. Mientras era un gobierno de derecha, él estaba encantado. Mientras era de los medios que apoyaban a Bolsonaro, muy bien. Pero ahora, hombre de O Globo, como es él,
empezó a buscar alguna excusa y ya hacía días que se venía hablando de cuánto quería irse. Encontró un pretexto, que echaron o quieren echar al jefe de la Policía Federal. ¿Qué hace el jefe de la Policía Federal? Está investigando a los hijitos de Bolsonaro, que son unos corruptos de cuarta, que estaban desviando fondos, recursos que tenían que ver con el COVID-19, aunque a usted le parezca mentira. Y hoy Moro presentó la renuncia al gobierno de Bolsonaro y esto, por supuesto, hace más patente todavía la crisis que hay en Brasil. Pero no es solo Brasil el que vive en el mundo del disparate. Los Estados Unidos, justamente por tener un presidente de las características de Bolsonaro, que allá se llama Trump, tiene esta situación. Mire el número de contagiados. Rápidamente, quizás mañana, están llegando al 1.000.000. Y han muerto casi 50.000 personas, 47.900. Es una situación de verdadera locura que nosotros ya le habíamos mostrado, como las fosas en el Amazonas y en tantos lugares de Brasil. ¿Se acuerda de las fosas comunes? Bueno, siguen entrando cadáveres a las fosas comunes de una pequeña isla frente al Bronx. Esto es lo que le habíamos mostrado de los Estados Unidos. Mientras tanto, se da esa locura que ayer le quisimos mostrar y que no se pudo apreciar de la mejor manera en Denver. La gente loca de la derecha en la buena parte del mundo han perdido la cabeza, llevado por estos medios de comunicación que recién se mencionaban en el diario. En todas partes existen y arrastran a la gente a un estado absolutamente demencial. Han perdido la cabeza. Quiero mostrar otra vez, porque ayer no se veía lo que discutían en Denver, lugar de maíz, de trigo, lugar muy de derecha, de blancos, de 80 y pico % de blancos, apenas 3% de negro. Imagínense lo que es ser negro y vivir en el estado de Colorado. Y ahí en Denver los médicos salen a decir, estamos con muchísimos problemas y no nos atienden. Cuando ellos salen a decirlo, se paran con las enormes camionetas rurales, los habitantes de las afueras de Denver, y mire lo que ocurre. Bueno, es así, es una derecha mundial, porque esto sucede en Denver, pero lo hemos tenido aquí en múltiples ocasiones. Yo recuerdo especialmente que esa señora que decía, yo una vez toqué un pobre, y lo pasamos en alguna ocasión, porque verdaderamente están con la cabeza a la miseria. Para proceder de esta forma contra médicos que están salvando vidas, como le decía uno de los médicos, era una discusión en la que el médico le dice, nosotros estamos salvando vidas, y no sé a qué se refería el desgraciado, que le respondía, yo también estoy salvando vidas. Pero cuidado, en la ciudad de Buenos Aires hoy hubo una manifestación del Borda, que no se va a ver en ningún lado, temas que hacen a cierto tipo de protecciones y demás. Queremos mostrarle lo que hoy ocurría en el Borda y que va a suceder de nuevo y pedirle a las autoridades de la ciudad que lleven los insumos necesarios para que se pueda hacer el trabajo como corresponde. Hoy, desafiando todo, incluido la cuarentena, no tuvieron más remedio que hacer visible la situación por la que están atravesando. Ojo, hay que tratar a todos los hospitales, a todos los nosocomios de la misma manera. Hay que comportarse igual y no desatender porque sea el Borda. Me parece una situación demasiado injusta. Mire lo que pasa cuando no hay insumos. ¿Por qué la gente se muere? ¿Y por qué también los trabajadores de la salud, como esos que estaban allí, muchísimas veces asumen dificultades? Le voy a mostrar el cuadro de una mujer. En Cataluña la vieron ayer, que ha trabajado 10 horas y se va quitando las cosas con las que ha trabajado. Mire esta escena para que usted sepa qué es la falta de insumos. No es que sea mi talla, pero al menos me protege más que las batas que hemos llevado hasta ahora. Y después de 10 horas nos podemos quitar las cosas. Es muy agobiante estar 10 horas así. Nos tenemos que poner los apósitos porque si no haríamos úlceras.
y aún así se me han hecho alguna herida. Así acaba el turno, después de 10 horas. Hacemos bien cuando salimos al balcón y los aplaudimos y los alentamos. Hacemos bien cuando los respetamos. Hace bien el gobierno cuando dice vamos a ofrecerles un estímulo para esta tarea heroica que hacen. Que aquí, porque hubo mayor prevención, no ha sido tan grave como en otros sitios. En Italia murieron más de 100 médicos, porque todo los tomó como las olas de un tsunami que se vienen encima y los capturaron cuando aún no existía la mínima experiencia y se murieron más de 100 profesionales. Estamos llevándola bien, pero hay que pensar que la cuarentena que será anunciada el próximo domingo es un estado de inercia que no podemos romper. Hagámonos una composición de lugar, porque aparece cada tipo por televisión, francamente, y los títulos de los diarios, y los economistas, y que la economía esto y la economía lo otro. ¿A usted le parece que el lunes podemos salir todos otra vez, millones de personas, por ejemplo, en Buenos Aires? ¿Usted cree que no va a suceder nada, teniendo en cuenta lo que pasa en el mundo, lo que ocurre en Manhattan? 15.000 muertos, nada más que en la isla de Manhattan. Es atroz. Por lo tanto, esto que está diciendo Jorge Aliaga, un hombre del CONICET, es muy importante, es muy alentador, pero también tiene que ser el ejemplo del que tenemos que aferrarnos para seguir haciendo las cosas bien y respetar la medida que el próximo domingo sea anunciada. Siguen pasando los días, se siguen incorporando laboratorios a testear, sigue subiendo la cantidad de testeos que se hacen, pero no sube en proporción la cantidad de casos positivos. La cantidad, todos los días hay más o menos entre 80 y 100, 120 casos nuevos, en lugar de estar multiplicándose cada tantos días, que era lo que uno hubiera esperado del crecimiento exponencial. Eso es lo que estamos haciendo bien. ¿Por qué quieren terminar con la cuarentena? ¿Por qué la atacan? Sabiendo que sería fatal, que sería tremendo. Lo hacen porque saben que el gobierno va a continuar procediendo de la misma manera. Es decir, espero que no sea de otra, porque no se puede arriesgar a romper todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha cuidado. Cuando Kicillof dice, le hemos ganado la muerte, está diciendo una cosa muy importante, muy valiosa. Menos de 160 muertos, mientras en otros lugares los contamos por miles, por decenas de miles, y un mal día ya en el mundo ocurre, los contaremos por cientos de miles. Entonces hay que tener mucho cuidado. Alfredo Zayat, charlando con Gustavo Silvestre, hacía una radiografía muy interesante sobre por qué van contra la cuarentena. ¿Qué es lo que sucede? Que los grupos económicos más concentrados no les importa la vida de los trabajadores, o sea, y de la población más vulnerable. Entonces solamente están pensando en su tasa de ganancia, en su rentabilidad, y por consiguiente dicen, bueno, ¿cuántos se tienen que morir? Que se mueran. No tiene ninguna importancia mientras que ellos puedan seguir facturando, y además no solo facturando, sino manteniendo sus tasas de ganancias elevadas. ¿Usted se acuerda de aquel que había sido concejal cordobés y decía, si mueren 4 o 5 millones, si nos lo sacamos de encima mejor? La derecha puede pensar de esa forma. Son atroces. En cualquier parte del mundo, no es una cuestión solamente de lo que sucede en la Argentina con personajes de esa naturaleza. Yo quiero compartir con ustedes ahora a la presencia definitiva de la locura, que es esta internacional neoliberal del mundo. Como estaba la internacional socialista, ahora tenemos una encabezada por Vargas Llosa, uno de los hombres que más se entregó por una cuestión de pertenencia, de deseo social, de origen complicado, pero que ahora a él lo tiene saludando a algún rey, saludando a algún presidente, cenando en los grandes hoteles, y él cree que eso es el mundo, y no aquel que habitaba cuando escribía novelas ciertamente deliciosas, pero que tenían un sesgo muy distinto a como piensa ahora. Mire el documento que han sacado. Los firmantes son, para empezar, Vargas Llosa y Mauricio Macri. Creo que Macri quedó en el tercer lugar. Vamos a leer primero qué es lo que dice. ¿Nos podemos aproximar un poco más para que la gente lo vea mejor? A ambos lados del Atlántico resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo. Está hablando directamente de la Argentina, porque Nicaragua, Cuba y Venezuela, que son mencionados, no son otra cosa que la continuidad de lo que siempre han dicho. Así que está hablando de la Argentina. Queremos manifestar enérgicamente que esta crisis no debe ser enfrentada sacrificando los derechos y libertades. La libertad, por ejemplo, de tránsito, que ha costado mucho conseguir. Rechazamos el falso dilema
de que estas circunstancias obligan a elegir entre el autoritarismo y la inseguridad. ¿Cuál es el autoritarismo? Acá. Entre el ogro filantrópico que viene a ser el gobierno argentino, así se permite llamarlo Vargas Llosa con Macri, y la muerte. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son? Bueno, ahí están algunos de los nombres: Vargas Llosa, Mauricio Macri, Alejandro Remers, empresario argentino, Patricia Bullrich, Marco Zaghini, Roberto Kachanowski. En fin, es una lista de tantos nombres que no llaman la atención. Es verdad que uno dice, ¿por qué se atreven? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué están denunciando? ¿Para dónde quieren ir? ¿Qué es lo que tironean? Porque están asustados, dado que el mundo se da cuenta de la salvajada que es el capitalismo, el mundo neoliberal. Y entonces dicen, ojo, que después de esto, quién sabe dónde quedamos posicionados, y por eso lo combaten. Recuerde, ya lo hicimos, pero vale la pena, el diálogo entre Vargas Llosa, cobrando muy bien, por supuesto, viniendo a entrevistar a Macri, en esta pregunta no periodística, por cierto, a la que Macri responde como para dar cuenta de que es un desvergonzado, cuando en esta situación le sale al cruce a este gobierno, porque se pone envidioso de la relación que Rodríguez Larreta ha conseguido tener en este caso. Y a través de, mire lo que dice Infobae, lo tenemos, es muy interesante, antes de ver esa parte de la entrevista. Porque dicho por Pravda de Moscú es una cosa, pero que Infobae señale cómo Macri quiere posicionarse otra vez. No, esto es otra cosa, vamos a mostrarla igual. A ver, déjala si querés. Ahí está. ¿Quién es Vargas Llosa? Vargas Llosa es un hombre que para recibir el premio Nobel anuló una sociedad offshore que tenía. Él era un Panama Paper, igual que Macri, pero cuando iba a recibir el premio Nobel quedaba mal. Una de dos: o estaba muy mal tener Panama Paper y por eso se lo sacaba de encima, o estaba bien y para qué la quitó. Este es el hombre que, presidiendo este conglomerado, esta banda de sanguijuelas del mundo, viene a decirnos que está muy mal lo que el ogro filantrópico de la Argentina hace para enfrentar a la muerte, que no es bueno elegir entre el ogro filantrópico y la muerte, que es lo que está haciendo la Argentina. Recordemos lo que el personaje charlaba con Macri. Dígame una cosa, presidente. Si usted gana las elecciones, ¿va a cambiar su política en algo fundamental o va a continuar exactamente como hasta ahora? Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Bueno. Qué risa, qué gente tan divertida, qué bien que lo estaban pasando. Cuando Macri decía eso, faltaba poco para las PASO, la sociedad de la Argentina, la clase media que se había caído a pedazos por él, ya tenía decidido el cambio, que finalmente hubo. No hay neoliberalismo, pero lo hay en el poder real. No pensemos que esta gente fue derrotada. En la elección del gobierno, sí, pero ese es el poder político. Frente al poder real siempre será poca cosa. Le vamos a mostrar a Macri, a Vargas Llosa, lo que un niño es capaz de entender sobre la cuarentena y ellos parece que no. Cuidémonos de la cuarentena y a mí me parece que tenemos que respetarla mucho. Aunque no nos guste, a nadie le gusta la cuarentena, pero es por cuidarnos. Quedémonos en casa, cambio fuera. Afortunadamente ganamos este tiempo, le ganamos este tiempo, yo digo, a la muerte, porque es verdad que donde la pandemia se inició, antes de dar tiempo para alguna preparación, ha sido una catástrofe. Y eso es gracias exclusivamente a las medidas preventivas, a la única vacuna que tenemos, que es que la gente se quede en su casa, el distanciamiento social. Esto que dice Kicillof es algo que hemos conseguido nosotros. El gobierno lo pidió, pero lo hemos hecho nosotros. Lo hemos hecho cuando uno mira por la noche luces en todas las ventanas de la ciudad. Porque estamos haciendo nuestra cuarentena, salvo aquellas personas que estamos de alguna manera autorizadas para cumplir con nuestro trabajo por las razones especiales que no necesito comentarle. Pero después todas las horas, todo es cuarentena, todo el tiempo guardados. Fíjese usted, asómese a la ventana y mire los edificios.
En todos lados está la luz prendida. La ciudad sigue teniendo la mayor parte de los edificios casi impidiendo que entre nadie, solo la gente que lo habita. Hemos aprendido, nos estamos cuidando, lo estamos haciendo muy bien. Así que es mérito nuestro, que tenemos que sostener un poco más de fastidio, 15 días más, ojalá que sean solo 15 días más, y lo tenemos que bancar. No podemos romper con esta inercia. Sería inadmisible que el gobierno lo haga, porque francamente ahí sí que nos quedaríamos desconcertados. Y otro tenor tendría nuestro comentario del próximo lunes. Porque además, mientras tanto, las cosas se van sobrellevando, no es como dicen ellos. Ellos, la élite económica, mediática de la Argentina. No es verdad lo que dicen. Mire, le vamos a mostrar 3 o 4 cosas y algunas voces. ANSES, con aumentos y bonos, las jubilaciones le ganaron a la inflación en el primer trimestre. Esto ya venía de antes de la pandemia. Es muy interesante, con los bonos y los aumentos se le ganó, es decir, la inflación fue tanto y 8%, y los ingresos mejoraron un 13%. Mire, lo dice muy bien Vanoli. Los números son concretos. El 90% de los jubilados le ganó a la inflación. El 90% de los jubilados le ganó a la inflación. Realmente creo que es un dato muy positivo. Creo que el gobierno, con muchas dificultades de todo tipo, la herencia recibida, el coronavirus, está dando respuestas. Mostrar 2 más de 1000 títulos que podemos entregarle. Uno particular que tiene relación con la ANSES, ya que estábamos escuchando a Vanoli. Por la suspensión del pago de crédito, un jubilado se va a ahorrar casi 20.000 pesos hasta junio. Estoy cerca de jubilados de la mínima, tengo amigos de jubilados de la mínima. Nunca, desde hace 4 años y más, habían estado mejor, nunca. Por el bono de diciembre, por el bono de enero, porque no tuvieron que pagar los créditos que habían asumido. ¿Para qué? Para comprar medicamentos y para comprar alimentos. Para eso se habían endeudado. Ahora hasta junio, ese dinero que tendrían que erogar está en sus bolsillos. Y otra más, mire el total de la ayuda que se está ofreciendo en estos momentos. Este título va a ser significativo. ¿Cuánto ha puesto el gobierno para que las cosas estén de la mejor manera dentro de las posibilidades que hoy día tiene la Argentina? La ayuda estatal llega ya a 850.000 millones de pesos. Y mucho de esto, que es dinero que va al bolsillo de la gente, es consumo, es dinero que va a volver. Como muchos sectores denostaron al Estado, bregaron por destruirlo, lo endeudaron, y ahora cómo realmente creo que todos los argentinos podemos ver la importancia que tiene el Estado, ¿no? Cómo el Estado es el único que puede garantizar un montón de beneficios, de servicios en un momento así. Los aspectos económicos para acompañar la lucha contra el coronavirus y las decisiones que se van adoptando, porque es tanto el martilleo de los medios de que se ha preferido la vida a la economía, que la gente termina pensando, bueno, la economía la dejaron de lado. La mentira es tremenda. Es algo que no se puede creer cómo se animan. Si todos los días tenemos informaciones de este tipo, o aparece el ministro de Trabajo y nos dice esto que tiene mucho valor. Probabilidad de que homologuemos disminuciones salariales de gente trabajando. Esto hay que descartarlo. El salario del que está trabajando está protegido como siempre. Y cuando arranque la actividad va a seguir protegido como estuvo siempre. Nosotros el principal esfuerzo que estamos haciendo es sostener el empleo. Nos vamos a hacer cargo de hasta el 50% del salario, presentan algo así como 2 millones de trabajadores. No hay ninguna probabilidad de que homologuemos disminuciones salariales de gente trabajando. Hemos comparado la muerte y la vida entre Argentina y Estados Unidos, pero también vale la pena hacerlo en términos económicos. ¿El trabajo vale o no vale en la economía de un país? Mire lo que ha ocurrido en la Argentina. Este es un tuit del colega Edgardo Rovira que dice: resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo. Están los números que no veo, me quedaron allá muy chiquitos, pero de lo que habla es de lo bajo que ha sido el nivel de pérdida de empleos. Mire lo que ocurre en Estados Unidos, cambiemos para que usted vea.
Lo fácil que ha sido para los Estados Unidos prescindir de la gente. 22 millones de personas perdieron su trabajo. Ahí está el dato, porque a mí me gusta decirlo, pero también demostrarlo. Que quede claro que esto es así. El coronavirus en Estados Unidos se llevó 22 millones de personas al desempleo. Nada que ver, pero absolutamente nada. Es mucho mayor todavía que la diferencia entre la vida y la muerte que establecíamos entre Estados Unidos y Argentina. Es extraordinario lo que se puede hacer todavía en la Argentina. Escúchelo a Moroni. Que Argentina está en los que ha dado mayores protecciones tanto respecto del contrato de trabajo, al prohibir los despidos, las suspensiones por fuerza mayor, con el tema de tarifas públicas, suspensión de desalojos, suspensión de ejecuciones hipotecarias. Hemos creado el ingreso familiar extraordinario. O sea, estamos entre los países que más protección ha dado al trabajador, tanto formal como informal. Ahora sí se puede ver lo que escribió en tuit nuestro colega Edgardo Rovira, porque los números que son de su trabajo de investigación valen y no los tendríamos sin él. Desde el inicio de la cuarentena se registraron 5.386 despidos, de los cuales el 60% corresponde a 4 empresas y 7.223 suspensiones. Compárelo con el dato de 22 millones de personas que fueron al seguro de paro. 297.000 trabajadores tuvieron rebajas en sus sueldos. En 231.000 casos fue acordado entre empresarios y sindicatos. Hasta ahora el DNU del gobierno evitó despidos masivos. Es el Estado presente, el Estado ayudando. Es muy interesante algo que dice Leandro Santoro, como para que lo tengamos en cuenta, para que sepamos siempre la diferencia que hay entre el Estado y solamente lo privado. Durante mucho tiempo escuchamos a los adalíes de la ortodoxia económica reclamarle a los pobres que aprendan a nadar. Y hoy le están reclamando al Estado que haga salvavidas. ¿Por qué? Porque mientras el Estado asistía con transferencias monetarias a la gente que estaba en los laterales de la sociedad, eso era un gasto público inmerecido, injustificado e inflacionario. Ahora, cuando sus propias empresas o las empresas para las que ellos laburan... Bueno, ya ve lo que viene por tiempo. Quiero hacerle escuchar y vamos a tratar el tema de la deuda, pero somos muy ambiciosos en la preparación de nuestro programa. Quiero agradecerle a Sabrina Dalota, especialmente traductora de la UBA, que nos prepara esos materiales que nosotros preparamos, como este que va a haber. No vamos a hablar de la deuda, pero vamos a dejar picando para mañana una especie de documento, algo que no se ha visto, de Cristalina, la presidenta, la directora del Fondo Monetario Internacional, para que usted, cuando mañana hablemos de la deuda, o cuando en la programación de C5N le hablen de la deuda y lo que hay que hacer con ella, sepa que la Argentina tiene no una parte de la razón, tiene toda la razón. Argentina has been very concentrated on addressing this crisis with the appropriate sequencing of measures on the health front, as well as support for the most vulnerable people and the most vulnerable segments of the economy. The country is at a point of time where they're going to put in front of their creditors a proposal for debt restructuring. It is really difficult time for everybody, but in particular, it is difficult for countries that already stepped into this crisis with complex challenges. The same way the virus hits people with existing preconditions that are more vulnerable, the hardest, it hits economies with pre-existing difficulties the hardest. ¿Usted entiende que está hablando la directora del Fondo Monetario Internacional y le da toda la razón a la Argentina? Mañana vamos a ir con la deuda, seguiremos hablando del coronavirus, estaremos a 48 horas de la decisión de Alberto Fernández de darle continuidad a esta cuarentena que ha permitido ganarla a la muerte, como dijo Axel Kicillof, y que ambienta esa satisfacción que provoca saber que los números de la Argentina no cayeron en el caos y la tragedia y el horror de otros países que no tuvieron mandatarios que decidieran el destino inmediato de nuestras vidas de la forma que lo han hecho aquí. La seguimos mañana, si Dios quiere. Pablo, por favor.
Tal cual, gracias Víctor Hugo, buenísimo como siempre. Me voy a charlar con Facundo Suárez Lastra, el diputado de la UCR de Cambiemos. Nos metemos de lleno en la discusión sobre el funcionamiento del Congreso de la Nación. Diputado Suárez Lastra, ¿nos escucha? Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, sí, los escucho perfectamente. Bueno, perfecto. Diputado, antes de arrancar, quedó claro que el Congreso estaba abierto, usted lo pudo chequear. Desde que dijo en el programa que estaba cerrado el Congreso hasta ahora, el Congreso está abierto, ¿no es cierto? Usted puede ir a su oficina si quiere. Nadie se lo impide. Una metáfora, cerrado, la verdad la palabra exacta es suspendido. Yo en ese momento le estaba contestando a un periodista que decía que el presidente de la Cámara de Diputados, Massa, estaba haciendo denodados esfuerzos para que sesionara el Congreso y los diputados no queríamos. La verdad yo estaba ahí presente y me pareció horrible, porque era una mentira. Massa no está haciendo ningún denodado esfuerzo, no había convocado la sesión y dije, mire, lo tiene cerrado y la palabra exacta era suspendido. Pero diputado, un decreto para no entrar en lo que pasó, yo le pregunto concretamente para ir al corazón de la polémica. ¿Qué problema tiene usted y la gente de su bloque en que el Congreso de la Nación funcione de manera virtual si ya de hecho está funcionando en comisiones de manera virtual? ¿Cuál es el problema? No tenemos ningún problema. Estamos esperando una propuesta, que sea convocado, que empiecen a ingresar las leyes y que empiece a funcionar. No es si está Pero ya se ha cerrado hecho o la no está propuesta. cerrado el Congreso. No, ¿Ya la mandó hay Massa al jefe de su bloque? No, hay una propuesta que la hizo antes de ayer a la noche, recién, antes de ayer a la noche, y que parte de la base de una resolución que él toma por sí mismo, que la hemos rechazado terminantemente, que la decisión acerca de el funcionamiento virtual la toma el presidente, y el presidente no tiene ninguna facultad para hacerlo. No es así, diputado, discúlpeme que lo corrija. Él lo que propone es que se haga la sesión y que en la sesión todos estén de acuerdo y avalen esa sesión virtual. ¿Cuál es el problema? Si usted dijo que quiere que sesionen en forma virtual, él la convoca. Él la convoca. Le pido que no me desmienta porque estamos hablando de lo mismo. No me desmienta porque estamos hablando de lo mismo y le estoy diciendo que Juntos por el Cambio está dispuesto a ir a una sesión presencial. Para eso hay una cosa muy sencilla. Usted me dijo que estaban dispuestos a sesionar en forma virtual. Ahora me dice que quieren ir a una reunión presencial. ¿Cómo es la cosa? Yo le digo una cosa. Usted me está invitando a hablar en su programa. Sí. Yo quiero hablar con moderación y con cuidado, cosa que me resulta muy difícil porque a los 2 segundos de que empiezo a contestar, usted me pisa. Entonces, si usted me invita... Conteste tranquilo. Me está pisando nuevamente. Me está pisando nuevamente y le pido que no lo haga porque si no me voy a tener que retirar del programa. Porque si no aparezco como un gritón, usted me pregunta, empiezo a contestar y usted me interrumpe y no estoy dispuesto, por respeto a mi persona y a su audiencia, a hacer este papelón. Si usted me va a preguntar, me pregunta y yo contesto y no me interrumpe. Y si no, buenas noches y me voy. ¿Y entonces? Pregúnteme y voy a contestarle y no me interrumpa. Le pregunto, si usted dijo que querían sesionar de manera virtual, ¿por qué ahora me dice que tienen que hacer una sesión presencial? Es una contradicción, ¿no? No, usted me está señalando una contradicción sin entender lo que yo le dije. Lo voy a repetir despacio, sin que me interrumpa, a ver si se entiende. Yo digo que si en una sesión presencial, con los diputados presentes, se resuelve establecer el funcionamiento virtual, vamos a acompañar ese proceso poniendo algunos límites al funcionamiento virtual por la materia e importancia de las leyes que tengan. Y hemos reclamado el funcionamiento de una sesión presencial para discutir este tema. ¿Entendió? Sí, lo entendí claramente. Sigue siendo una contradicción, porque ¿sabe por qué tiene que funcionar en forma virtual el Congreso? Por lo menos para mi visión, desde mi condición de ciudadano, hay un montón de diputados que no van a poder llegar. Yo le pregunto, ¿qué pasa con los diputados de Tierra del Fuego? ¿Qué pasa con los diputados que son mayores de 65 años? ¿Qué pasa con los diputados que están en Salta y tienen que llegar hasta la ciudad de Buenos Aires? Usted vive a pocas cuadras del Congreso. ¿Qué pasa con los demás? ¿O los quiere dejar afuera? Porque si los quiere dejar afuera, desde ya le digo, a mi juicio es completamente inconstitucional. Bueno, yo le digo una cosa. Algunos podrán llegar, otros no podrán llegar. Hay madurez política suficiente sobre un Congreso de 250 y pico de miembros, con 129 hay quórum.
hay entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires 90 diputados nacionales, estamos muy cerquita del quórum, hay diputados de todas las fuerzas políticas que han demostrado su voluntad por sesionar en forma presencial. Es indispensable porque la Constitución así lo establece, que haya una sesión presencial donde esto se resuelva. Entonces, yo no puedo creer lo que está diciendo, diputado. Con la tradición democrática que usted tiene, está proponiendo una sesión donde sabe que hay diputados que no pueden asistir. Eso es contrario al espíritu democrático. Sinceramente, me sorprende que un diputado proponga una sesión en donde sabe que hay otros diputados que no van a poder ir. Es una falta de respeto. A mí me sorprende su mecanismo de razonamiento, su lógica. ¿Ah, sí? Y bueno, sí, me sorprende totalmente, porque estamos en una sociedad madura. Estamos en una sociedad madura. Hay un Congreso que para resolver el tema no tiene otra forma, porque la Constitución lo establece, que establecer en forma presencial. Todas las fuerzas políticas hemos demostrado esa voluntad de hacerlo. Estamos en condiciones todas de llegar a un acuerdo. Con que lleguen 129 se puede tomar esta decisión. Esa decisión nos va a permitir legitimar un mecanismo anómalo frente a la situación difícil, distinta y novedosa. Pero ahí tiene otra contradicción. Ahora, si lo que hacemos es, en vez de conversar una solución, asignarnos intencionalidades malignas y antidemocráticas, estamos haciendo un circo romano. ¿Sabe por qué? Cuando en realidad la voluntad que tenemos es de trabajar y de funcionar. Le voy a marcar otra contradicción, aunque usted se enoje, diputado Suárez Lastra. Usted lo escuché, yo lo escuché, déjeme terminar. Yo lo escuché a usted criticando la presentación que hizo la directora de Asuntos Legales del Senado, la doctora Peñafort. Usted dijo que eso era inútil, que no tenía ningún sentido y demás. Y le quiero mostrar, si usted puede mirar, una nota de Clarín del día de hoy, donde los mismos diputados de su bloque sostienen, este es el título, pero vamos al destacado, los mismos diputados de su bloque sostienen que si no se sesiona presencialmente, podría tener una nulidad de origen y podría haber cuestionamientos jurídicos. Entonces, si usted está diciendo, su bloque está diciendo que puede haber cuestionamientos jurídicos, ¿cómo no va a ser lógica la presentación de una declaración de certeza ante la Corte Suprema de Justicia? No se entiende. Bueno, si quiere se lo explico. Sí, para eso se lo pregunto. La Constitución es clarísima. Hacia la independencia de poderes, el único que puede establecer el criterio de funcionamiento del Congreso es el Congreso. No corresponde preguntarle a la justicia porque es un poder independiente, es disminuir la propia capacidad. La política en un momento de emergencia tiene que ponerse de acuerdo, tiene que lograr una sesión presencial con un acuerdo político de todas las fuerzas que tenemos la voluntad de hacerlo, lo vamos a hacer, y una vez que con una presencia en el Congreso legitimemos el reglamento interno que nosotros queremos, sin preguntarle a la justicia que nada tiene que opinar en esto, y el mismo procurador de la Corte ya ha anticipado. Ustedes dijeron que puede haber cuestionamientos judiciales. Su bloque lo ha dicho. Diputado, póngase de acuerdo. Su bloque ha dicho, podríamos cometer un hecho que podría generar un cuestionamiento. Ustedes lo dijeron. O sea, pónganse de acuerdo, diputado Suárez Lastra. Yo estoy totalmente de acuerdo. Usted está buscando contradicciones en lugares donde no existen. Nosotros decimos con toda claridad que la única forma en que se resuelva la posibilidad de existencia de sesiones virtuales es con una sesión presencial que así lo establezca. Y si no se respeta esa sesión presidencial y el presidente de la Cámara de Diputados establece por una resolución sin que haya una sesión presencial con quórum de los diputados nacionales, en ese caso va a ser una decisión ilegítima porque no tiene facultades el presidente por sí mismo para hacerlo. Estamos contribuyendo a hacer las cosas. A ver que quede claro, queremos sesionar, queremos que haya democracia plena. No se nota. Plena. Yo sé lo que creo, diputado Suárez Lastra, se lo digo directamente en la cara. Yo creo que ustedes no quieren sesionar porque no quieren que se trate el impuesto a la riqueza. Y ese es el motivo por el cual ponen palos en la rueda para que se junte el Congreso de manera virtual, como lo viene haciendo en comisiones, y es la única forma de que participen todos los diputados. ¿Qué impuesto a la riqueza? ¿Cuál impuesto a la riqueza? El que va a presentar el bloque del Frente de Todos. ¿Se enteró? ¿Conoce la ley? ¿La vio la ley? Pero ustedes ya se pronunciaron. Su bloque ya se pronunció. Sin conocerlo ya se pronunció. Fíjese qué irresponsabilidad.
¿No ves que nos digamos, es increíble usted. ¿Quiere que le muestre la carta? No para, en vez de preguntar para que su audiencia, para que los que nos están escuchando puedan saber qué piensa cada uno, asigna intencionalidades. Pero nos habla de leyes que no hemos visto. Habla de impuesto a la riqueza, una ley que no hemos visto hace 15 días. 15 días que están hablando de una ley y no han presentado un proyecto. No lo tienen, no existe. Usted me pregunta, ¿cómo la ley? No sé, pero, diputado, estamos existe. viendo el comunicado de la Unión Cívica Radical oponiéndose al impuesto. Y usted dice que no lo conocen. Evidentemente hay gente en su partido que sí lo conoce, pues ya han opinado. A un impuesto que no conoce, que queremos verlo. Queremos verlo. Yo estoy diciendo, bueno, veámoslo. Sesionen y lo va a ver. Sesionen y lo va a ver. Sesionar. ¿Por qué me dice sesionen si queremos sesionar? ¿Saben qué fácil que es? Que el presidente de la Cámara de Diputados diga, el miércoles hay una sesión y vamos peronistas, radicales, trotskistas, todos, gente del PRO, gente de la coalición cívica, de los partidos provinciales, nos tomamos el auto y así como se fueron a Tucumán en carreta durante 3 semanas y estuvieron alojados durante 60 días en casas particulares porque ni siquiera había hoteles. Hoy, que los hoteles tampoco funcionan en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a buscar la forma de sesionar. Tenemos voluntad. En medio de la pandemia, bueno. En medio de la pandemia. Gracias, diputado. No nos vamos a poner de acuerdo. Como en todos los parlamentos del mundo, como está haciendo la Ciudad de Buenos Aires. Pero todos viven en la Ciudad de Buenos Aires, no a 2.000 kilómetros. ¿Qué está diciendo, diputado? Bueno, dejémoslo acá porque no... Le estoy diciendo que el 60% de los diputados nacionales tiene domicilios a 3 horas de auto de la Ciudad de Buenos Aires. Si no somos capaces de hacer eso los diputados nacionales, es que no tenemos capacidad de sostener la democracia. Los radicales tenemos vocación por hacerlo. Gracias, diputado, muy amable, muy amable. Gracias a ustedes. Insisto en el punto, convocar una sesión cuando se sabe que hay diputados que no van a poder participar, eso es un atentado contra la democracia. Es una locura total. Nunca lo vi yo, desde la vuelta de la democracia en el 83. Señor